Bien, seguimos entonces en la columna de filosofía y política que realmente da para horas. Pero bueno, sabemos que la idea es que pueda llegar una temática como esta del suicidio desde otro lugar, pensarla en el abordaje, los paradigmas, qué es lo que está funcionando mal, hacernos cargo de lo que funciona mal y hacernos cargo con las otras y los otros del tema para que entonces pasemos de lo cuantitativo a lo cualitativo y que emerjan cosas nuevas, ¿no? O sea, a mí una de las cosas que me tiene bastante impresionado es que le pregunto a los alumnos en distintos cursos, ¿creen que el futuro va a ser mejor? Y te dicen que va a ser peor. No hay Mm, esperanza o no hay la posibilidad de mm, entender que el mundo puede ser mejor, ¿no? Yo capaz es que por mi formación en varios aspectos siempre cito la ciudad de Dios de San Agustín, que ahí él veía un mundo que caía, que era el Imperio Romano, ¿no? Y la incertidumbre llevaba algunos a aferrarse o a suicidarse o a cerrarse y a otros a pensar de que es posible pensar lo nuevo, lo distinto, porque es factible. Entonces, ¿por dónde transitar otro paradigma? ¿Por dónde ustedes fragmentariamente en la práctica, en el diagnóstico, en los diálogos, en el abordaje que están haciendo, cuáles son los mojones que hay que hoy pensar en lo institucional, en lo social, en lo esto que traía Pablo en la columna anterior, respecto a salirnos de las disciplinas que constantemente, aparentemente, son las que tienen que abordar el tema, desde lo médico, lo psicológico, lo psiquiátrico, hay que introducir otras disciplinas. ¿Por dónde les parece que debemos poner semillas de diálogo en este tema para que se piense, se reflexione? Quizá del bloque anterior nos faltó utilizar esta palabra que creo que nos atraviesa a todos y va más Ajá. allá y que habla de esto del martillo y el clavo, como dijo Pablo, que seguimos insistiendo, que es aceptar que hay el estigma y todo lo que tiene que ver con lo que implica un estigma, que es esta especie de miedo, vergüenza, tabú, una cantidad de sensaciones y pensamientos que genera lo que significa sufrir, ¿no? O lo que ¿Mm? rodea el sufrimiento, y ni que hablar a la enfermedad, porque yo tengo esta concepción, o sea, una cosa es el sufrimiento psíquico y otra cosa es la enfermedad, pero en Claro. ese continuum hay mucho estigma, entonces uno puede hablar de, bueno, ¿cómo andás de la diabetes? ¿Cómo te fue en el neumólogo? Pero hablar de si vas a un psicólogo, hablar si te sentís triste, o sea, cuesta muchísimo. Y más allá que está un poquito más ayornado y está más habilitado este tema de lo emocional, sigue siendo un lugar de intimidad difícil de acceder, ¿no? Y sobre todo para las masculinidades. Entonces, Sí. esto implica mucho, bueno, ¿qué hacer? Entonces, lo que a nosotros, por lo menos a mí en lo personal, me está gestionando mucho el cambio es hacer con el otro, más allá de enviarlo, es animarse a hablar, ¿no? A estar ahí. Entonces, esto que parece tan sencillo es a permanecer, ¿no? El cómo estás es permanecer. Entonces, esta calidad de la humanidad que hace a lo fraterno, al acompañar, a lo solidario, Ujú. a que sumamos, ¿no? A que no vale estar solo, se puede utilizar en cualquier campo, no necesitamos. Entonces, Sí, sí. ¿cómo nosotros hacemos una sociedad más habitable, una sociedad más amigable? ¿Cómo logramos? Lo triste quizá de todo esto es que las señales que se dan, quizá de las políticas de Estado, más allá de la letra, que es muy linda y que tiene una cuestión bastante de valor humano, los hechos, uno ve el plan integral ahora y el presupuesto que se va a invertir en salud mental, y da un poquito de tristeza, porque sigue visualizándose el mismo modelo, ¿no? Que es no visualizar esto del estigma primero, y es seguir haciendo más de lo mismo, con un discurso de multiinstitucionalidad de muchos sectores, pero siguen siendo los mismos, sigue siendo el Ministerio Ujú. de Salud, sigue siendo ACE, sigue siendo el MIDES, ¿no? Entonces, Sí, sí, sí. si no, cuando decís qué hacer, bueno, acá hay que insistir en las organizaciones civiles, en la sociedad, en fomentar conexión entre la sociedad civil, ¿no? Este, Hay que fortalecer ahí, es como la fuerza que tiene el poder, lo sanitario, bueno, hay que insistir en una fuerza más social, ¿no? Ese Sí, sería sí. Pero esto que estás las diciendo tasas me de parece. suicidio que han Sí, sido sí. reducidas No, decime tú, No, porque Nelson. en la línea que tú vas me parece que es clave y a veces se pierde la perspectiva, ¿no? Yo vengo también del tema de derechos humanos. Los derechos humanos son una conquista de la participación social.
que deben ser garantizados y legitimados por el Estado. Y por tanto es lo que la sociedad construye como valoración de derecho, como valoración Claro, de qué tipo de reconocimiento y distribución hace, es lo que el Estado debe garantizar. Una de las dificultades que tenemos en Uruguay es que la fuerte institucionalidad, que no es menor para dar sostenibilidad, obtura ese flujo muchas veces y ese cambio de mirada, ¿no? Que trajeron en su momento las feministas, que trajeron tal también cual. esto del cambio de paradigma de la salud mental, que trae la participación de interpelarnos los varones sobre nuestra manera de entender la subjetividad, la emocionalidad y el cuerpo, digamos, ¿no? Entonces, creo que sí, evidentemente que se recupere la centralidad de la sociedad, ¿no? Yo siempre digo, Tal cual. la centralidad no está ni en el Estado ni en el mercado, está en la sociedad, en cómo construimos comunidad, donde el Estado juega el rol de legitimar o, digamos, garantizar derechos y en el mercado de reproducir bienes. Pero en este caso, cómo pensamos sociedad y cómo nos pensamos en comunidad y en sociedad. Y en eso no sé, Pablo, a ver tú qué No, traerías en yo torno a esto. la figura también del arraigo, ¿no? Del arraigo Ajá. como el arraigo como elemento importante, y después te puedo decir 4 o 5 cosas que me parecen Ujú, importantes desde el punto de vista más social. El arraigo como anclaje contra la ansiedad, por ejemplo, o un ujú, anclaje en el ejercicio de los derechos, de establecer vínculos en la vida cotidiana. El arraigo como ujú. elemento de seguridad, como certeza. Y ya que estamos en esta columna para extranjeros, Uruguay es un país Para que no tiene uruguayos en el arraigo. exterior. Para Claro, uruguayos en el uruguayos en exterior, el ¿eh? exterior. Perdón, uruguayos en el exterior. El Uruguay no tiene arraigo, porque también otro problema que tenemos social es el exilio y no es Claro, reconocido. claro. Entonces, esta idea de ejercer, de tener una obligación, de ejercerlo, es una posibilidad que es beneficiosa socialmente para quien lo usa y para quien no lo usa. Entonces, me parece que Ujú. la figura del fomento del arraigo es fundamental. También, como dicen Bien. algunos otros autores, generar la idea de infraestructuras sociales que nos permitan volvernos a vincular. Porque, ojo, los Ajá, del sur no pueden ir al norte, pero los del norte tampoco pueden ir al sur. Y no se claro. trata de quién va a quién, sino también se trata de tener ciertas garantías y cuestiones de cómo nos vinculamos y cómo nos habitamos las ciudades o habitamos el país o habitamos la sociedad. Ujú. Otra idea me parece, las dos ideas más importantes que la dejé para el final, creo que es desencapsular el tema de lo sanitario. Eso ya está dicho a lo largo de toda la entrevista que tuvimos. Ujú. Y creo que otra es la idea de igualitarismo como futuro. Porque ya que Ajá. estamos en filosofía, y yo lo vuelvo a repetir y lo estoy trabajando siempre y trato de meter, la Revolución Francesa, ahora que estamos en julio, fue libertad, igualdad y fraternidad. Y Y parece que fraternidad ahora nos también. estamos perdiendo las otras dos, ¿no? Solo importa la Sí, sí, libertad. Y la la igualdad libertad. y la fraternidad no son elementos esenciales. Claro. Entonces, la libertad es muy lindo para aquel que la pueda ejercer, pero hay un conjunto de ciudadanos que la libertad no la puede ejercer, o porque no Ujú. tienen los mecanismos, o porque no le damos las condiciones, ¿no? Y no estoy necesariamente hablando de pobreza o de encierro. Estoy hablando de libertad, que le mostramos ciertos lujos y tienen que tener los mecanismos y las condiciones para llegar a esos lujos y sentirse Ujú. satisfechos con esos lujos. ¿Me explico lo Ujú. que estoy diciendo? Sí, sí, sí. Lujos o no lujos, materialidades. Entonces me Sí, sí, parece que esta idea materialidades de satisfacción. Claro. exactamente, esta idea de igualdad me parece también el tema del arraigo, de fomentar. La idea también, vos lo metiste por ahí, por lo feminismo, pero yo no lo metería por ahí porque el Uruguay choca también. Esta idea de Sí, la sí. supresión del trabajo, del trabajo, de la división sexual del trabajo, perdón. Entonces, Ujú, no, la idea de que el hombre pueda cuidar o el varón pueda cuidar más, viste, más a sus hijos, más a de estar más, ujú, también nos da cierta acaricia al alma, que otras sociedades lo han probado y ha funcionado eso, ¿no? Es ujú. decir, ya está demostrado que cuando el hombre cuida más y hace las tareas del hogar, y que no le generen un malestar. Porque, a ver, si Claro. yo, Sí, si yo digo sí. en mi No como trabajo, un lavé los voluntarismo. platos, claro, lavé los platos, Sí, ¿no? sí. ¿Se entiende? Entonces, esta Sí, idea sí. de igualdad, no en relación a lo que pierdo, sino en relación a lo que gano. A lo que ganás, claro. Claro, entonces eso también me parece importante como una medida, ¿no? Y sobre todo la última que tenemos los uruguayos muy arraigados, dejar de generar estigmas socioculturales, ¿no? Que primero fue el invierno, que ahora es la juventud y que fue Sí, la sí. pandemia, sacarnos los estigmas en esta idea en estos temas que son tan, lo neural es importante, lo Ujú. psicológico, lo psiquiátrico. Creo que esas medidas 4 o 5 que hay por ahí me parece que son importantes empezar a No, esto trabajarlas. de Es un tema lento. desestigmatizar. Claro, esto que decís de Sí, desestigmatizar es clave.
Yo traería como para ir cerrando el tema esto de Harvard cuando habla de los mundos de la vida, ¿no? Yo creo que hoy están siendo colonizados y habitados los mundos de la vida por todas estas tendencias de muerte de alguna manera, ¿no? Tendencias que justamente no se hacen cargo de trastocar, ¿no? En las condiciones, porque hay un eje que es el de la ciudadanía que decía Gabriela, pero otros son estos del mundo de la vida, donde de alguna manera se reproducen estas prácticas, digamos, que terminan trastocando, y tú traías ahora, si nos paramos desde otro lugar, generamos otras cosas, ¿no? Y entonces, en realidad, acá no funciona la matemática, que el orden de los factores no altera el producto, sino acá funciona la visión cualitativa, que cambiando de lugar, cambiando de mirada, vamos a generar otra realidad, digamos, ¿no? Y ese es desde ahí, de alguna manera, me parece muy interesante lo que ustedes plantean, y les daría un minuto a cada una y a cada uno como para dejar abierto algo que vamos a hacer otras columnas, desde ya los comprometo a ambos. Esto es tomo el guante primero. No, me quedé pensando porque esto fue lo que parece que aprendí más de lo que recibí más información de ustedes dos que lo que pudo haber aportado, pero Yo me quedo también pensando, aprendí en pila. esto que ustedes dialogaban, pensando en estrategias, abordajes y modelos, porque yo creo que hay un tema del modelo, de cómo vos visualizás el asunto y cómo lo pensás para resolverlo, ¿no? Y el modelo, una de las cosas que todo el tiempo también se repite, pero que queda vacío de contenido, es que para abordar el suicidio tenemos que pensar en tres factores o tres situaciones, tres etapas o tres acciones que implican otras acciones, que es la prevención, la intervención y la posvención. Ustedes hablaron Bien. recién, en esta cuestión más de lo social, del arraigo, acciones que tienen que ver sobre todo con prevención, ¿no? Y hay millones de cosas para hacer. ¿Y qué me parece que está fallando? Es que a veces uno utiliza todo en la misma, se junta todo, no hay discriminación entre una y otra. Entonces vamos a hablar de prevención, pero estamos haciendo intervención cuando mandamos al médico, ¿no? O sea, porque hay toda una población en la que prevenir, y esto Pablo ha sido muy riguroso en decir, hay una currícula emocional que trabajar con la primera infancia y con los padres de esa primera infancia, o con los referentes de eso, ¿no? Que tiene que ver cómo gestionar la angustia, la rabia, la frustración, cómo ser mejor persona, cómo habilitar un modelo de ser lo mejor que puedo hacer, ¿no? Y eso hay que invertir ahí, no sale solo, tenés que invertir, y eso es prevención, o sea, ir Dedicar a tener una tiempo. buena plaza para jugar el fútbol es Claro, prevención. Después está la total. intervención y después la posvención. Entonces, hay tantas acciones que creer que nosotros con un plancito, con algunos ejes vamos a resolverlo, si no tenemos esta mirada más multicomponente, con acciones simultáneas y coordinadas, estamos arreglando esto con un alambre, ¿no? Y esto es lo triste, porque invertir en salud mental, invertir el tiempo del pienso y el invertir el presupuesto es una inversión. Realmente es una inversión porque es la base, de alguna manera. Gabriela, problematizar yo creo que ya es un paso muy importante para provocar, ¿no? Y Pablo, a ver qué pensaste de esto para ir cerrando entonces en esta Yo, columna. para hacerte fiel al minuto final, yo creo que debemos explorar, extraer y comprender el malestar de los dominios del problema de la salud mental, ¿no? Y esto supone dos grandes objetivos. Por un lado, la politización del fenómeno, ¿sí? Y sacarlo, en términos de politización, estoy diciendo sacarlo del término en su extracción del ámbito íntimo y su puesta en común en el ámbito de debate donde todos y todas podamos participar, independientemente de lo que opinemos, porque hay gente que quiere las pastillas, está bien. Y el segundo objetivo de esto es la huida de las respuestas individuales, especialmente aquellas que tienen base sanitaria. Entonces, por ende, estamos con malestamos, como dice Marta Carmona. Malestamos porque el problema es colectivo, no es individual. Muy bien, la verdad que les agradezco mucho, y es la primera de las columnas que haremos sobre esta temática que creo que lo reclama. Gracias, Gabriela, gracias, Pablo. A las Muchas órdenes. gracias a ustedes.